El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 23 de noviembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. España accedió a extraditar al guardaespaldas de Chávez, Adrián Velázquez Figueroa, alias Guarapiche, a Venezuela, argumentando que no puede ser perseguido político debido a que fue miembro de la administración del expresidente. Según la Audiencia Nacional Española, el exfuncionario pedido por extradición, ha sido pedido por extradición por el gobierno venezolano. A él, al igual que su esposa Claudia Díaz, ex tesorera de la Nación, bueno, se le acusa de blanqueo y enriquecimiento ilícito en nuestro país. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. A propósito de la preocupación de la comunidad internacional sobre Venezuela, el vicepresidente electo de Brasil, Hamilton Mourão, aseguró que el régimen de Maduro caerá por sí solo. El funcionario descartó una intervención militar en nuestro país porque no forma parte de la tradición diplomática brasileña. Dos datos. El precio del petróleo continúa cayendo, esta vez a los niveles más bajos desde el año 2017. El Brent, de referencia en Europa, se ubicó por debajo de $60 el barril. Y según Consecomercio, bueno, las ventas navideñas de ropa y calzado cayeron más de 80% este año. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Con él vamos a hablar ampliamente acerca de estos escándalos de corrupción o de saqueo, como lo han calificado algunos sectores del erario público. Se trata de Víctor Amaya, periodista de Tal Cual, de la revista Clímax y otros portales. Víctor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, mucho interés de conocer tu análisis, tu opinión acerca de lo que ha ocurrido, estas informaciones, la decisión de la Audiencia Nacional Española de extraditar a Venezuela a alias Guarapiche. Ustedes en Clímax publicaban, bueno, un trabajo especial que creo que define o resume lo que está ocurriendo. Decían, Tesorería Nacional de Venezuela, el botín del chavismo. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, fue, digamos, un esquema de corrupción. Pareciera que se montó desde la Oficina Nacional del Tesoro, una de esas grandes, digamos, pilares del sistema corrupto en esos años. También aprovechando el control de cambio, ¿no? Porque la idea era que se vendían dólares, o sea, se transaban dólares a cambio oficial y después se vendían al mercado negro, y de allí surgieron muchísimas fortunas, ¿no? Fundamentalmente con dos periodos, el de Alejandro Andrade frente a la Oficina Nacional del Tesoro y luego el de Claudia Díaz, que fue quien lo sustituyó en esa oficina. Uno va de 2007 a 2010, la otra va de 2011 a 2013. En esta de 2011 a 2013 es donde entra, por ejemplo, Raúl Gorrín en la trama de corrupción, según la acusación que cursa en la Corte Sur de Florida, ¿no? Según la Fiscalía Norteamericana. Entonces, lo que se ve es que este es un cargo, el de director o presidente de la Oficina Nacional del Tesoro, que se ha mantenido. O sea, es muy raro conseguir nombres de los que hayan pasado por aquí que no estén ahorita en un escándalo de corrupción, o por lo menos con acusaciones de corrupción. Otro de los que quien sustituyó allí a Claudia Díaz fue Carlos Eric Malpica Flores, que venía de ser el tesorero de PDVSA. Es también sobrino de la primera dama Silvia Flores y también está acusado de haber participado en una trama de corrupción de desfalco de $1.200 millones de PDVSA, también a través de bancos suizos y de la trama andorrana, como llaman, ¿no?
Entonces, digamos, es pareciera ser una institución, la ONT, la Oficina Nacional del Tesoro, que eso se convirtió en el botín de ciertos intereses dentro de las tramas corruptas que se han armado en torno al chavismo. Ahora, llama la atención la decisión de la Audiencia Nacional Española de extraditar a Adrián Velázquez Figueroa, alias Guarapicha, sí, a nuestro país. Uno de los argumentos que utiliza es que, bueno, como él formó parte del gobierno del expresidente Chávez, no puede ser perseguido político en nuestro país. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema. Bueno, hace varios días se había concretado la decisión de la Audiencia Nacional de España, la justicia española, de extraditar a Claudia Díaz, que es su esposa, ¿no? Es ella la que pone sobre el tapete esa denuncia de que su vida corre peligro si la extraditan. Luego, ahora deciden extraditar también a su esposo. En todo caso, la extradición española tiene necesita dos pasos. Evidentemente hay una decisión judicial allí de aprobar una extradición, pero luego en España hace falta una decisión administrativa, como le llaman, que es básicamente una decisión política que la toma el gobierno en este caso de Pedro Sánchez, que debe confirmar lo que decidió la justicia española para formalmente extraditar a Venezuela a Claudia Díaz. En cualquiera de los casos, suponiendo que el gobierno admita, el gobierno español admita que estas dos personas sí están expuestas a un peligro por persecución política, entonces viene la segunda parte, porque Estados Unidos también está pidiendo en extradición a Claudia Díaz por su presunta participación en el esquema de corrupción donde está involucrado Raúl Gorrín y Alejandro Andrade y Matías Krul y todo lo demás. Entonces, si no la agarra el chingo, la puede agarrar sin nariz, Ahora, Víctor, llama la atención en el caso concreto de Alejandro Andrade. Aparentemente hoy día todo el mundo conocía de sus vínculos con el manejo irregular de recursos, y esto durante años. Sin embargo, bueno, él asume la responsabilidad e incluso haber recibido sobornos por el orden de los $1.000 millones, una cifra que francamente se pierde de vista. Yo quisiera tu opinión, tu análisis en torno a este tema. Bueno, allí varias cosas, ¿no? Primero, el caso de Alejandro Andrade comienza hace varios años, cuando él decide instalarse finalmente en Estados Unidos. Él consigue una visa de residente en Estados Unidos, y una de las primeras cosas que pasa ya hace algunos años es que las autoridades comienzan a investigarlo y se dan cuenta que él no debería tener acceso a una visa de residente, básicamente porque como teniente del ejército que fue en su momento, participó el 4 de febrero en un intento de golpe de Estado. Y quienes participan en intentos de golpe de Estado o en golpes de Estado, se supone que en Estados Unidos no tienen permiso de tener residencia, es decir, pasa a estar como una suerte de lista negra. Aún así, Alejandro Andrade obtuvo la residencia, y cuando las autoridades se la revocaron, ahí fue su primer acuerdo de cooperación, fue allí, a cambio de que le dejaran la visa y a cambio de que le dejaran propiedades que ya tenía en aquel país, a cambio de información y cooperación en casos de corrupción y de lavado de dinero de Venezuela. Luego, eso comenzó hacia el año 2016, luego finalmente en el año 2017 es cuando firma el acuerdo de cooperación, como ahora ahora el acuerdo se sabe porque se desclasificó el documento. El documento está firmado desde el año 2017, que es cuando comienza en esta onda de, como dicen por allí, de cantar, ¿no? Y empieza a compartir información. Pero el tema de Alejandro Andrade es que no es el único que está metido en estos negociados, ¿no? Está también el caso de Matías Krul, que ya se declaró culpable también. Está el caso del dueño del Banco Peravia en República Dominicana, que se llama, creo que Fray Jiménez, que también es venezolano, y también declaró ya ser culpable de una trama de lavado de dólares. Es decir, unos y otros están cantando, evidentemente, porque eso les da unas posibilidades de mejorar sus condiciones de pena cuando finalmente sean sentenciados, ¿no? En el caso de Alejandro Andrade, sí, mucha gente sabía, al parecer, que era una persona con vínculos de corrupción. Ya la prensa, tanto en Estados Unidos como aquí en Venezuela,
había escrito ríos y ríos de tinta y de letras en digital sobre las andanzas de Alejandro Andrade, porque las denuncias de corrupción de lo que ocurrió, de los desfalcos ocurridos durante su época en la Oficina Nacional del Tesoro, eran impresionantes. Pues que además, Alejandro Andrade no era una persona que se ocultara, es decir, Alejandro Andrade vivía como rico y lo hacía saber, que vivía como rico, y todo el mundo, evidentemente la primera pregunta es, ¿cómo alguien que viene de unos orígenes muy humildes, con una carrera militar truncada, además con una participación en golpe de Estado, de repente pasa a ser de escolta de Hugo Chávez durante la campaña presidencial, a presidente de la Oficina del Tesoro, a magnate potentado de propiedades en Estados Unidos viviendo en Miami, ¿no? Digamos, esos son unos saltos de escalera como demasiado grandes, demasiado evidentes como para ocultarlo. Ahora, Víctor, bueno, lo cierto es, y yo destaco la decisión de la Audiencia Nacional Española y el argumento que utiliza, porque llama la atención que no existan dudas acerca de la parcialidad de la justicia en nuestro país, que ha sido denunciada, por cierto, ante la Corte Penal Internacional en el informe de la OEA, y lo saco a colación porque ciertamente Alejandro Andrade se declara culpable de los hechos de haber recibido $1.000 millones en sobornos, pero los fiscales norteamericanos también acusan al empresario, tú lo mencionabas, Raúl Gorrín, por formar parte de este esquema, y las autoridades en Venezuela de momento no dicen absolutamente nada. Quisiera también tu análisis al respecto. Te escuchamos. Bueno, lo primero es que recordar que el expediente que está en el Ministerio Público con respecto a Claudia Díaz no es de ahorita, es de hace ya más tiempo. De hecho, comenzó en tiempos en que Luis Ortega Díaz todavía estaba al frente de la Fiscalía, ¿no? El año pasado fue cuando se hizo el allanamiento a los apartamentos de Claudia Díaz de Caracas, en San Bernardino, luego de la investigación de los Panama Papers, donde ella queda retratada junto a su esposo Adrián Velázquez. Entonces ya allí hubo una primera actuación de la justicia venezolana, o por lo menos de las instituciones del sistema judicial venezolano, en ese caso, ¿no? Quizá por eso, quizá no, es una presunción simplemente, quizá por eso la Audiencia Nacional Española dice lo que dice, ¿no? Dice, bueno, no es un castigo político porque ni siquiera la solicitud de extradición que comenzó en tiempos de Luis Ortega Díaz ahora está en manos de Tarek William Saab, pero digamos, es una solicitud que viene de antes y por lo tanto no es que la está buscando en este momento el gobierno en este momento. Pero eso es una presunción nada más. Eso por una parte, ¿no? En el caso de Claudia. En el caso de Alejandro Andrade, lo que es curioso es que, por ejemplo, ayer salió el fiscal impuesto allí por la Constitución. Perdimos comunicación con Víctor Amaya, periodista de la revista Clímax, de Tal Cual y otros portales informativos. Él ofrecía detalles y su análisis acerca de este caso, de la corrupción. Es terrible tener que hablar a diario de los miles de millones de dólares que se llevaron de forma irregular, y lo cual, por cierto, reconocen. Tal y como lo hizo el propio Alejandro Andrade ante la justicia norteamericana, tomando en cuenta la profundidad de la crisis que atraviesa nuestro país. Esto que ocurre con la telefonía básica, tiene que ver con, siempre lo comentamos, seguramente el caos, el deterioro de los servicios en nuestro país, y no precisamente, como ustedes comprenderán, por falta de recursos. Hoy, por cierto, Reuters publica un trabajo especial acerca de lo que ocurre con la telefonía básica en Venezuela y el deterioro que ha sufrido progresivamente en nuestro país. Titulan Sin señal, estatal venezolana de telecomunicaciones apenas conecta al país, y se refiere concretamente a CanTV. No sé si es el caso que nos ocupa producto de la caída de la llamada de Víctor, pero lo saco a colación por eso. El trabajo de Reuters dice, firmado desde Barinas, cuando Seferino Angulo escuchó gritos, disparos una noche el año pasado cerca de su granja lechera venezolana, trató de llamar a la policía, pero el teléfono no tenía señal. Así comienza esta historia, este trabajo especial, y que da cuenta del deterioro concretamente de la compañía anónima Teléfonos de Venezuela, que justo hoy publica la agencia de noticias Reuters. Ya me dirán, chicos, si tenemos a Víctor. Si no, podemos hacer tiempo, vamos a la pausa, a ver si
no cae la llamada, a ver si bueno, tenemos suerte el regreso. Y cerramos la idea sobre estos casos de corrupción. La noticia hoy tiene que ver con la decisión de la Audiencia Nacional Española de extraditar a el ex guardaespaldas del expresidente Chávez, Adrián Velázquez Figueroa, alias Guarapiche, por justamente esta investigación que se le sigue en nuestro país por delitos similares a los cuales, por cierto, le estaban imputando en España, y esa es otra de las razones de la justicia en esa nación para enviarlo a Venezuela. Hasta ahora hacemos una pausa. Vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAESPOR ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caespor.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. CAESPOR está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que seguramente la caída de la llamada con Víctor Amaya, periodista que nos acompaña a esta hora, tiene que ver con el deterioro de la empresa de telefonía básica en nuestro país. Ese trabajo de Reuters, bueno, lo retrata perfectamente. Dice, más de una década después que el gobierno nacionalizó la empresa, surgida hace 88 años, la inversión se secó, el personal calificado ha salido del país y los ladrones saquean los equipos, según una docena de empleados actuales y antiguos de la CanTV. Víctor, nos interesa mucho que cierres la idea. Tú te referías justamente a esta inquietud que compartíamos sobre la parcialidad de la justicia. El fiscal designado por la constituyente comunal, efectivamente ayer se refería concretamente solo a Alejandro Andrade, pero no al resto de involucrados en este escándalo de corrupción, esta investigación que lleva adelante la justicia norteamericana. Te escuchamos. El fiscal impuesto por la constituyente, Tarek William Saab, no solamente pidió alerta roja de Interpol contra Alejandro Andrade, quiere pedirlo en extradición a Estados Unidos por corrupción, lo dijo textualmente, porque él vive ya dándose la dolce vita de una manera brutal y totalmente grotesca, pero eso lo hace más de una década, ¿no?
dijo que ordenó el bloqueo y movilización de cuentas de Andrade, confiscación de bienes y propiedades, pero no especificó cuáles son ni dónde están ubicadas, al contrario de lo que ha sido el proceso judicial en Estados Unidos, donde se ha divulgado uno a uno cuáles son las propiedades confiscadas a Alejandro Andrade y también las que han sido embargadas a Raúl Gorrín. En este caso, de hecho, las de Alejandro Andrade, ayer la Corte en Estados Unidos decidió que salgan a la venta, en más de 70 propiedades que salen a la venta, digamos, por subasta pues, del Estado. En todo caso, no explica Tarek William Saab primero los detalles del caso, de qué se le acusa, de cómo se le acusa, porque nadie es corrupto solo. Es decir, si Alejandro Andrade está inmerso en una red de corrupción, bueno, la justicia tendría que ocuparse de todos los integrantes de esa red, de todos los nodos de esa red. Digamos, no mencionó a Raúl Gorrín, hizo silencio allí, a pesar de que el Ministerio Público de Venezuela está reaccionando a la investigación que ya está adelantada en Estados Unidos con respecto a Alejandro Andrade. Sí es curioso que cuando Alejandro Andrade ya firma el acuerdo de colaboración, que se hace público ese acuerdo, que le embargan las propiedades y se ordena su venta finalmente, y que ya él se declara culpable de haber participado en un esquema de lavado de dinero, entonces solo así el Ministerio Público venezolano dice, yo lo estoy investigando, mándenlo para acá. Y en ese caso, queda muy raro los tiempos, ¿no? Porque te dices, bueno, pero ¿por qué no empezaste antes a hacerlo? ¿Y quiénes son los demás involucrados en esa trama, ¿no? Además, no explica Tarek William Saab no solamente por qué ahora, sino qué más pasó, o sea, no detalla por qué exactamente lo están investigando, no detalla si son el esquema de los 1.200 millones de dólares, si es el sobornos de 1.000 millones, como bien reflejaba hace unos minutos en tu comentario. Es decir, queda todo como muy al aire, ¿no? Estamos investigando esto, probablemente ya iniciado el proceso en Estados Unidos, no va a haber envío a Venezuela de extradición, porque además entre Estados Unidos y Venezuela no hay un convenio de extradición a estas alturas vigente. Sin embargo, siempre quedará para la excusa, no sé, poder decir, es que Estados Unidos no lo quiso mandar, lo está protegiendo allá, en vez de mandarlo para ser juzgado aquí, ¿no? No, y además, visto lo visto, Víctor, seguramente es mucho más valioso este personaje en los Estados Unidos para conocer el resto de este esquema de corrupción millonario que ha significado lamentablemente el saqueo literalmente de los recursos del Estado. 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos, periodista de tal cual, de Clímax, otros portales informativos, expresando opinión, análisis acerca de estos escándalos de corrupción que lamentablemente nos toca, de los cuales nos toca hablar prácticamente a diario, que explican lo que está ocurriendo en nuestro país con los servicios básicos, pero también con asuntos tan sensibles como la salud. Usted dirá, bueno, ¿en qué se pueden invertir 1.000 millones de dólares? Que es la cantidad que recibió en sobornos Alejandro Andrade, o al menos eso admitió. Bueno, por ejemplo, en el JM de los Ríos o en general en los centros de asistencia de salud en nuestro país. Noticias como las que publica el Diario Nacional seguramente se podrían evitar con parte de esos recursos. Falta de medicinas, dice Nacional, y contaminación incidieron en muerte de 2 niñas. Esto producto de la crisis en el Hospital JM de los Ríos, y de esto vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Ya me dirán cuando lo tengamos en la línea telefónica. Ya lo tenemos al doctor Uniades Urbina, médico pediatra intensivista, ex jefe de urgencias y exdirector del Hospital de Niños JM de los Ríos, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Como siempre, doctor, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por el contacto. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de este hecho terrible que nos habla de la muerte de 2 pequeñitas producto de la falta de medicinas y contaminación, según publica el Diario El Nacional. Lo escuchamos. Sí, lastimosamente cada ciertos tantos días, cada semana tenemos informaciones, no solamente del Hospital de Niños, sino de todos los hospitales del país, donde llegan los pacientes buscando salud, buscando que por lo menos se les dé un paliativo para su problema de salud, y se consiguen en muchos casos con la muerte. ¿Por qué? Porque los hospitales están totalmente colapsados.
colapsados literalmente, María Alejandra. No hay comida para los pacientes, que eso tiene que ser dietas individualizadas para los pacientes. Ya sabemos que tenemos a más de un año con las medidas cautelares de la Corte Interamericana por el caso de los pacientes nefrópatas del Hospital de Niños, que terminan siendo los pacientes de Venezuela, porque el Hospital de Niños es un centro de referencia nacional y además es el único hospital que hace diálisis para niños menores de 10 kilos, que es más o menos un añito de edad. Entonces no le dan mantenimiento a los equipos, a las máquinas de diálisis, a la planta de ósmosis, y se contaminan los pacientes, como el año pasado que murieron 15 niñitos, hoy son 12, hace días el lunes fue una niñita que murió en terapia intensiva con una leucemia porque tampoco habían todos los quimioterapios que darle. Entonces nos vamos como acostumbrando a las malas noticias y esos pacientes terminan doliéndole en el momento a los médicos, al personal de salud que se sienten impotentes, y a la familia, pero el Estado, que es quien tiene la responsabilidad por la Constitución del año que le quieran poner de dar salud a los pacientes, terminan volteando hacia atrás y con el cuento de que el bloqueo y todos los días aparecen los dineros como se han ido de este país. Ahora, doctor Urbina, en el caso concreto de la muerte de estas dos pequeñitas que publica el Diario Nacional, citando a Catherine Martínez de la ONG Prepara Familia, ella, señala que hablamos de pacientes renales que fallecieron el miércoles, se encontraban graves, pero la falta de antibióticos, de mantenimiento de la planta de ósmosis y la infección en los tanques de agua seguramente, dice la señora Martínez, precipitaron el deceso. Yo quisiera su comentario al respecto, lo escuchamos. Ciertamente, porque cuando los niños van a hacerse la diálisis, hay una planta relativamente nueva que se compró en el año 2013, estando yo de director, una planta de ósmosis inversa, una gran inversión que se hizo finalmente, pero esa planta hay que hacerle mantenimiento a los filtros cada 6 meses aproximadamente, porque por esos filtros pasa el agua que viene de las tuberías, pasa el agua que viene de los tanques cuando no hay agua en el Hospital de Niños, y esa membrana hay que descontaminarla, esterilizarla, porque esa es una interfase que se hace entre la sangre del paciente y el líquido que va sacando la sustancia que se están dializando en el paciente. Si esa máquina no se le da mantenimiento, como en efecto ha sucedido, o se le da un mantenimiento tardío, los pacientes se contaminan, se infectan, terminan con una sepsis y, por supuesto, para tratar la sepsis en un paciente que está inmunosuprimido por su condición de paciente nefrópata, terminan siendo casos mortales. Pero si usted tuviera todos los requerimientos, antibióticos, inotrópicos, todo lo que hace falta para sacar un paciente de una sepsis severa, probablemente la evolución fuera otra. Pero no hay, sabemos que en los hospitales, de acuerdo a la encuesta nacional de hospitales, María Alejandra, falta el 85% de medicamentos de todo tipo. Entonces, estamos haciendo una medicina media, por mucha buena intención que tenga el personal de salud, nos quedamos cortos ante la gravedad de los casos. Ahora, lo increíble de esta situación, doctor, es que el Hospital de Niños JM de Los Ríos tiene medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿correcto? Totalmente de acuerdo. Hace más o menos 9 meses que se dictaron esas medidas de protección para el grupo de pacientes renales y no se han ejecutado. Nadie le ha hecho caso a esa medida y ahora se pidieron para 13 servicios más porque todo el hospital está colapsado. Hay que proteger a todos los niños. Pero en este país la ley es letra muerta, lastimosamente. Gracias, doctor Unidades Urbinas, por atendernos, acompañarnos, médico, pediatra, intensivista, fue director del Hospital de Niños JM de Los Ríos, es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, expresando opinión acerca de este caso terrible, la muerte de 2 pequeñitas en el JM de Los Ríos, producto de la falta de medicamentos y otros asuntos, cosa que no ocurriría si la cantidad de dólares, de millones y miles de millones de dólares que se llevaron de nuestro país se hubieran invertido en Venezuela. Esto lo decimos a título personal. Vamos a la pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos.
siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. En 1958, a la caída de la dictadura, la Junta Interventora del Instituto Venezolano de Investigaciones Neurológicas y Cerebrales decidió convertirlo en una institución que abarcase un número amplio de disciplinas científicas, que contribuyese con el desarrollo del país a través del crecimiento de la ciencia y sus aplicaciones. Fue así como el 9 de enero de 1959, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, fue creado con el objetivo de dedicarlo a la investigación fundamental y aplicada en las diversas ramas de las ciencias biológicas, médicas, físicas, matemáticas y químicas, y servir de centro de capacitación avanzada y de consulta en esas ramas, en particular del Ejecutivo Nacional. Desde entonces, el IVIC ha sido señero en investigación científica en Venezuela. Sus centros de microbiología, matemáticas, de ecología a medicina experimental, de antropología a física, por citar algunos de ellos, han cubierto las variadas disciplinas del conocimiento humano y han aportado soluciones prácticas a problemas de la realidad nacional. Así, diagnósticos en enfermedades generadas por microbios, análisis genéticos en pacientes con enfermedades raras, estudios de flora y fauna tropicales, asesoramiento a instituciones y empresas de variada índole, han sido desarrollados e implementados desde el IVIC hacia el país. Al mismo tiempo, sus cursos de posgrado han dado lugar a una pléyade de graduados con títulos de magíster y doctorado que se asentaron, muchos de ellos en universidades nacionales. Otros, ahora en el exterior, continúan su labor desde la diáspora. El IVIC cumplirá 60 años de fructífera labor en febrero de 2019, en los cuales ha dejado una invalorable huella en el devenir de Venezuela y de los venezolanos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Saludamos a nuestra siguiente invitada vía telefónica. Se trata de la presidenta del Consejo de Comercio, María Carolina Uzcategui. Ella hoy ofrecía cifras
de cara a la temporada navideña en nuestro país. Nos hablan de una caída de las ventas en ropa y calzado, en el orden del 80% este año. Iniciamos conversación a partir de este tema. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar de nuevo con ustedes. Un gusto conversar con usted. ¿Qué puede comentarnos acerca de este tema? ¿Cuáles son las razones que justifican una situación de esta naturaleza, sobre todo en sectores tan sensibles como la ropa y el calzado? ¿La escuchamos? Una simple y sencilla razón: la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos. El gobierno no ha terminado de comprender que el problema de Venezuela no radica en cuánto gana la gente, sino cuánto pueden hacer con lo que ganan. O sea, qué tanto puedes comprar con lo que tú ganas. Anteriormente, para esta fecha, cualquier padre de familia, de cualquier estrato social, estaba pensando en cuáles eran los zapatos, los estrenos que le iba a comprar a sus niños y hasta los adultos para la temporada navideña, para las celebraciones navideñas. Este año, muy difícilmente un aguinaldo puede alcanzar para poder comprar siquiera los zapatos de uno de los muchachos o por lo menos los estrenos de algunos. Pues por el contrario, se le está dando prioridad a cualquier ingreso que se reciba hacia lo que se refiere al tema de alimentación. O sea, la gente está tratando de, con el dinero que está recibiendo, poder comprar el máximo de comida que sea posible para tratar de pasar algún tipo de celebración en esta temporada. Pero es que además usted decía que esta situación también responde al cierre de al menos 40% de los comercios que existían en comparación con el año pasado, ¿correcto? Sí, claro, o sea, por supuesto que la oferta, digámoslo así, de que hay en la calle, en los centros comerciales, ya no tenemos la misma cantidad de comercios abiertos, ya no contamos con la misma variedad que teníamos en años anteriores. La tristeza se puede percibir cuando sales a la calle y ves las escuetas decoraciones navideñas que se hicieron en la mayoría de los casos, donde hay algún tipo de decoración navideña. La mayoría de los comercios están en situación, digamos, de tratar de más o menos pasar la temporada. Ha habido algunos movimientos en algunos comercios, te digo, por ejemplo, en estos días pasé por una tienda que vende tela y había bastante movimiento allí, pero son cosas que, a pesar de ver un poco más de lo que se ha visto en todo el año, no es lo que tradicionalmente se podía ver en una temporada navideña donde los venezolanos, como acostumbrábamos, tratábamos un poco de renovar muchas de las cosas que teníamos en nuestras casas. Ahora, se habla con insistencia, ya terminando este año 2018, sobre un nuevo incremento de salario mínimo que estaría evaluando el Ejecutivo Nacional. ¿Qué impacto puede tener, tomando en cuenta la situación que usted comparte con nosotros? Indiscutiblemente, los venezolanos necesitan mejorar su calidad de vida y, por supuesto, necesitan mejorar sus ingresos. Eso no lo ponemos en duda a ningún empresario. Pero lo que sí estamos claros, tanto empresarios como trabajadores, es que eso no va a solucionar el problema. Ya llevamos 2 años en que cada 2 meses el presidente anuncia un nuevo incremento salarial. ¿Y acaso está mejor, por ejemplo, de lo que estábamos hace 3 meses cuando el presidente anunció que se nos incrementaba el salario en 6.000%, o sea, 60 veces más de lo que ganábamos? Pasamos de 3 millones a 180 en un solo brinco, y antes de que cobráramos que se cobrara la primera quincena, ya a la gente no le alcanzaba para nada ese ingreso. Bueno, hay una claridad en todos los venezolanos de que la solución no es incrementar el salario, porque se ha incrementado el salario todo este tiempo y no se ha solucionado nada. Lo que necesitamos es que se haga algo en contra de la hiperinflación, que es lo que ha pulverizado la capacidad de compra de los venezolanos. Nosotros necesitamos poder volver a tener que nuestro dinero tenga valor, que lo que nos ganamos por nuestro trabajo nos permita subsistir y cubrir nuestras necesidades básicas al menos. Ahora, yo le pregunto por qué en esta declaración que ofrecía nuestra invitada
en medio de los preparativos de cara al Congreso Anual de Consecomercio. Usted advertía, entre otras cosas, que seguramente las Navidades venezolanas y concretamente las de este año no van a ser iguales a las que solíamos vivir, entre otras cosas por las razones que usted acaba de explicar, y ante la falta de productos, la escasez de productos. De hecho, se preguntaba con qué vamos a llenar los anaqueles comerciantes. La escuchamos. Mira, ha habido una disminución del 90% de las importaciones que tradicionalmente se hacían en diciembre. O sea, este año se importó solo un 10% de lo que se acostumbraba a importar para esta época. Las industrias venezolanas en general, de cualquier rubro, o sea, las cifras globales, hablan de una disminución, de que en este momento están operando entre 15 y 20% de su capacidad instalada. Los campos venezolanos, el sector agrícola, también ha anunciado que apenas lograron cubrir entre un 10 y un 15% de lo que eran las estimaciones de siembra para este año. Es decir, que no tenemos productos nacionales, no tenemos productos importados. Lo poco que se ha logrado importar está a precios que es imposible para los venezolanos el venezolano común poderlo adquirir. Entonces, ok, perfecto, puede que sí, hayan algunos que otros productos en los anaqueles, pero la gente no tiene capacidad de comprarlo. La gente no tiene en este momento, con lo que le está ingresando, no alcanza para comprar, y eso tiene un solo nombre: hiperinflación. Ahora, llama la atención el dato que usted compartía sobre la caída en las ventas, porque justo ayer la agencia de noticias Reuters publicaba con información extraoficial el informe del Banco Central de Venezuela, que en teoría se va a elevar al Fondo Monetario Internacional, donde, el gobierno reconocería un desplome del Producto Interior Bruto para 2017 por el orden de 16,6%. Esto es muchísimo. No sé si una cosa tiene que ver con la otra y el pronóstico de este año, será igual o peor. ¿Qué opina usted? Exactamente, María Alejandra, eso es una confesión del desastre económico en que estamos viviendo. O sea, la mayoría de los países se refleja año tras año cifras de crecimiento, y Venezuela ya lleva varios años mostrando cómo la economía se contrae cada vez más, y ya el acumulado del cual hablan algunos especialistas señala que estamos por encima del 50% de contracción de nuestra economía. O sea, nuestra economía está menos de la mitad de lo que era antes. Es decir, compramos menos de la mitad, producimos menos de la mitad, la comercialización es menos de la mitad. De hecho, cuando tú vas a ver, por ejemplo, cuál es la cantidad de dinero, la cantidad de comercios que están abiertos, y que vas a años anteriores, por ejemplo, a uno de nuestros mejores años, que fue la época 2007, 2006, por allí, que el comercio tuvo un crecimiento importante durante esos años. En este año, simple y llanamente, si lo comparamos a lo que estamos ahora, diríamos con toda claridad que estamos en menos de la mitad de lo que era la operación comercial que teníamos para aquel momento. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto del acceso a divisas, a dólares en nuestro país, para entender lo que está ocurriendo con el sector comercio? Creo que lo hemos hablado en otra oportunidad, esta promesa que hizo el gobierno de sacar a subasta 2.000 millones de euros, esto nunca se materializó. ¿Qué puede comentarnos? Las subastas que se han venido realizando cada día dejan menos cantidad de dinero que se está subastando, que se está ofertando. Sabemos que eso ha afectado directamente. Cuando tú ves, y es una cifra que no necesitamos decirla nosotros, miremos que estemos pendientes, por ejemplo, de cuando el gobierno ofrece, va incrementando las cantidades que se subastan, el dólar, el precio del paralelo se mantiene más o menos estable. Pero cuando empieza a disminuir, como en este caso, o sea, se nota que hay menos fluctuación, menos oferta de dinero a través de la subasta, pues por supuesto la gente recurre, los empresarios recurren a los paralelos, y el dólar sube al haber mayor demanda. Es algo matemático, es algo que cualquiera puede entender, y el gobierno, honestamente, son pocas las cosas de las que ha anunciado que ha cumplido en los últimos, por no hablar de siempre, vamos a hablar de los últimos 3-4 meses, en los que ha hecho varios anuncios, como el aumento de la gasolina, como, tantas cosas que se han anunciado,
y hasta ahora no tenemos nada. Ahora el sector comercio adicionalmente se nos amenaza con una nueva sanción que se refiere a la adquisición obligatoria que tenemos la mayoría de los comercios de máquinas fiscales con lectores biométricos y capacidad de conexión a internet para transmitir los datos en vivo al CENIAT. Eso es un absurdo pensar que en un país con todas las complicaciones que tenemos, el gobierno ahora se invente algo. Ya se estrellaron con el lector biométrico para la venta de la gasolina. Ahora además comienza con este nuevo planteamiento que no sé cómo se imagina alguien que podamos tener conectividad suficiente para manejarlo, y más aún, cómo los comerciantes vamos a tener con qué comprar este tipo de máquinas. Es una desconexión definitivamente con lo que está ocurriendo en la calle, con lo que es la realidad de los comercios y con lo que el gobierno plantea día tras día como posibles soluciones. No hay conexión. Ellos no quieran tener ninguna coherencia entre la realidad y sus ofertas. Decía nuestra invitada en la declaración, en las declaraciones que ofrecía el día de hoy, que en el área de la salud la caída ha sido de 60%. ¿Tienen datos de lo que ha ocurrido con el sector alimentos? Sí, en el área de consumo de alimentos también hemos tenido una caída significativa, cercana al 60%. O sea, los venezolanos estamos consumiendo este año 60% menos sería como 40% menos de lo que comíamos el año anterior. O sea, bajamos al 60%. Eso es crítico y eso se refleja claramente en las cifras de desnutrición que tenemos a lo largo y ancho del país. Ahora, tomando en cuenta que, estas declaraciones las ofrece nuestra invitada en el marco del Congreso Anual de Consecomercio, ¿cuál va a ser el planteamiento para, los empresarios que todavía continúan en nuestro país? Sí, mira, el día 27 y 28 de noviembre, es decir, el próximo martes, tenemos la premiación a la acostumbrada de que hacemos cada año en el marco del Día del Comercio y los Servicios. Y el día 28 vamos a desarrollar el tema innovación clave del éxito empresarial. Creemos que la gran responsabilidad que tenemos los empresarios venezolanos, que seguimos apostando al país, que seguimos creyendo en esta Venezuela posible, es la de rediseñarnos constantemente y pensar en que necesitamos innovar en nuestros negocios para poder mantener nuestras operaciones y, ¿por qué no?, comenzar a ofrecer alternativas a este país que tanto tiene, que tiene todo el potencial y toda la capacidad para recuperarse, pero que simplemente necesita reglas de juego claras y un gobierno que entienda que aquí se necesita apertura, libertades, diálogo, en lugar de acoso, persecución y encarcelamiento de los empresarios. Gracias a María Carolina Uzcategui por atendernos, acompañarnos como siempre, presidenta de Consecomercio, ofreciendo detalles acerca de estas cifras y las perspectivas de cara a las próximas Navidades. Un pleno proceso hiperinflacionario, como escuchaban ustedes, lamentablemente no son las mejores. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El coco te beneficia ya que es antidiabético, disminuye los triglicéridos, es antimicótico, bactericida, laxante, hepatoprotector, antiparasitario, previene la osteoporosis, exfoliante, fortalece el sistema inmunológico, reduce la presión arterial, nutritivo, energético, hidratante, remineralizante, refrescante, 100% natural, y el aceite te ayuda a la memoria. Pídelo en cualquiera de sus presentaciones y versiones en Coco Factory, en Valencia, Maracay, La Rosaleda, en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la bomba de combustible. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos información al cierre del programa a propósito de la migración de venezolanos. 105 ciudadanos se encuentran encarcelados en el Centro de Detención de Inmigrantes en Trinidad y Tobago, según denuncia que ha formulado el diputado Carlos Valero. El parlamentario de Un Nuevo Tiempo que se encuentra en la isla informó además que otros 30 ciudadanos se encuentran detenidos en distintas comisarías del país. Vamos a seguir recopilando la información y vamos a ver cómo logramos que estos hermanos venezolanos, esta es una declaración del parlamentario, los que se quieren ir a la patria puedan planificar una vida desde allá y no se queden encerrados en estos penales. Buen momento, bueno, para que el gobierno diga algo, tomando en cuenta saben ustedes, el plan propagandístico que ellos han denominado Vuelta a la Patria. Bueno, les tocaría hacer algo, intervenir para sacar de la cárcel a estos venezolanos que salieron de territorio nacional huyendo de la crisis. Por cierto, en Colombia, el presidente de ese país va a anunciar este fin de semana los detalles de un plan para hacer frente a esta situación. El éxodo masivo de venezolanos, más de 1 millón se encuentran en territorio, en el país vecino. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez y Oriana Urbina, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va a